El pasado 1 de abril, presos políticos del estallido social del 2021 y demás víctimas de montajes judiciales producto de la persecución política que ha predominado en el país, entraron en huelga de hambre debido a una serie de incumplimientos y dilataciones por parte de las delegaciones del gobierno en el espacio de diálogo que sostienen en lo que se ha denominado Mesa del Estallido, un aporte para la paz y la justicia social. Para conocer más sobre los motivos de esta huelga y el contexto general de este espacio de interlocución, conversé con David Bernal, preso político e integrante del proceso colectivo de presos políticos del estallido social Jonathan Sabogal, y así obtener más detalles sobre la situación que padecen al interior de los centros penitenciarios y carcelarios del país. Un cordial saludo para toda la audiencia, bienvenidas todas las personas que nos escuchan a través de este espacio. Un saludo también a David Bernal, bienvenido, y agradecerle a él por aceptar la invitación a participar de esta conversación a través de la distancia y a pesar de su condición de privación de la libertad debido a la persecución política y judicial que ha caracterizado a la derecha del país mientras ha ostentado el poder. Muchas gracias, David, y bienvenido nuevamente. Para empezar, David, y a manera de contexto, contémosle a la audiencia quién es David Bernal, cuál fue su participación durante el paro nacional o el motivo por el cual hoy se encuentra privado de la libertad por razones políticas, y cuál es su situación judicial actual. Mi nombre es David Bernal, estudiante de Ingeniería Agrícola de la Universidad Nacional de Colombia, con más del 80% de avance en la carrera hasta el momento de mi captura. La participación en el paro consistía a partir de la conciencia social que se hereda desde la educación pública, en poder manifestar y apoyar las circunstancias sociales, ya sea en los movimientos o paros estudiantiles o agrarios, sindicalistas, donde considere que la lucha necesita un apoyo, pues ahí está. Específicamente en el paro del 2021, llevar como universitario insumos cerca donde estaba mi familia. Era un momento bastante álgido. En ese entonces era en la parte centro-sur de la ciudad de Santiago de Cali. Entonces, varios puntos, Puerto Resistencia, La Luna, Calipso, y otros puntos que se acercaba, pero mayoritariamente en el punto de Calipso. Mi situación actual, estoy condenado a 7 años. David, también a manera de contexto para la audiencia, ¿qué es el proceso colectivo de presos políticos del estallido social Jonathan Sabogal? ¿Por qué ese nombre? ¿Quién era Jonathan Sabogal? El proceso colectivo de prisioneros políticos Jonathan Sabogal del estallido social, inicialmente es un grupo de personas que se recoge dentro de los diferentes patios del penal Palmira, mm, donde intentan unir esfuerzos para buscar unas mejores condiciones donde estaban, donde intentan buscar ideas y propuestas para la escarcelación vía política o jurídica, y en eso pues intentan unir unas ideas bastante diferentes al resto de la población carcelaria judicializada en el marco del estallido social. Recordar que el estallido social tenía diferentes pensamientos, diferente diversidad de acciones, de acciones políticas, y bueno, no era algo jerarquizado, no era algo, una normativa, sino más bien lo que nos movía y lo que se movió para los diferentes intereses de las personas, pues coincidía en salir en la defensa de lo que en ese momento consideramos que era un ataque directo que recibíamos por parte del desgobierno de Duque para esos días, y que nos motivó de diferentes pasiones, pensamientos y corazón a salir a las calles. Entonces, no hay algo homogéneo, más bien hay un interés de poder ir en contra o atacar lo que en ese momento estaba aplastándonos por parte de Duque.
Y dentro de esa gran diferencia de pensamientos, pues habían unos muy particulares donde se unían y pues en eso intentamos reunirlos en la colectividad Jonathan Sabogal. Otro de los sentidos de Jonathan Sabogal es que intenta no dar una idea de una sola persona, sino para que no sea individualizado, y eso cuando expongas tus ideas o tus propuestas no traiga problemas a un nombre individual, ni a tu familia, ni hostigamientos dentro de los patios o cualquier índole que uno lo perjudique, sino que eh, recaiga sobre la colectividad y que nos ayude pues a unirnos más. En ese sentido, la colectividad pues tiene unas características y es que no es solo de un punto de resistencia, más bien son varios puntos. Por otro lado, no es de una sola ciudad, es de varias ciudades del departamento del Valle del Cauca y donde nos fuimos uniendo. Tenemos gente de la Luna, tenemos gente de Paso del Aguante, el Puente de los Mil Días, de las Mil Luchas, de Calixto, bueno, infinidad de puntos, no solo de Cali y de Andalucía Bugala Grande. Y así se fue extendiendo a diferentes zonas de la ciudad y del departamento. También otra de las características que hace realizar el colectivo Jonathan Saugal es que no sabemos si en la historia de Colombia, pero hasta el momento las colectividades o prisioneros políticos que se conocen dentro de las cárceles son agremiaciones armadas dentro de la insurgencia o rebeldes. En este caso no, en este caso esta colectividad es no armada, es producto de la movilización social, de la protesta social y es una característica de resaltar bastante importante. Otra de las sintonías y características es que hasta el momento era la primera colectividad que nacía dentro de las cárceles en el marco de judicializados de la protesta social. Son características bien marcadas del proceso colectivo Jonathan Sabogal, por lo cual este grupo de personas se colectiviza. Bueno, ¿por qué el nombre de Jonathan Sabogal? Resulta que para el mes de junio del 2022, dentro de la cárcel de Tuluá, son hallados muertos 57 presos sociales, más uno que es el compañero Jonathan Sabogal, que es del punto de resistencia de Andalucía Bugalagrande. Él aparentemente su muerte fue por asfixia de humo, de lo que se quemó los diferentes pabellones allá. Pero cuando fueron a reclamar su cuerpo del compañero, pues aparece con impactos de bala y degollamiento, lo que le da a entender que hay una escalada de violencia diferente y bien marcada allí. Y eso arroja a una impunidad nuevamente, porque él estaba sindicado, fue llevado a la cárcel de Tuluá, desarraigado desde su familia y revictimizado. Y pues ahora que el Estado cumple con crear montajes y llevarlo hasta las cárceles, pues no es capaz de devolverlo en libertad. Hoy en día, pues su nombre para nosotros se vuelve de gran importancia porque el compañero nunca podrá salir en libertad como el resto de nosotros en algún momento que esperamos salir y sobre todo en la mayoría de sus compañeros causas que es del mismo punto. Entonces, para eso dijimos, vamos a colocar el nombre del compañero. No lo conocíamos desde la cárcel de Palmira, pero tenemos muchos compañeros cerca. Pudimos contactar a la familia, específicamente a la madre, pedir autorización si consideraba la reivindicación del compañero y consideramos que generar nuestra lucha y que él abriera el camino o su nombre abriera el camino era generar que en algún momento se diera investigación oportuna a la impunidad que hasta ahora, hasta el momento se ha llevado. Él era Jonathan Sabogal. ¿Y por qué tomamos el nombre? Bueno, Jonathan Sabogal era padre de 4 muchachos, era un joven mm, menor de 27 años, es lo que tenemos entendido.
era muy amable con todos sus compañeros y lo igual, lo que lo motivó a salir a las calles es ese liderazgo social que tenía dentro de su territorio y que desafortunadamente hoy no lo tenemos con nosotros, nunca lo pude conocer. Mm, Mi persona ni muchos de los compañeros de la colectividad, pero que hemos querido resaltar su nombre en lo más alto, lo más David, ¿qué contexto se tiene sobre los presos políticos del estallido social y cuál es su situación en materia humanitaria, jurídica y de derechos humanos? bueno. Sobre el contexto de los prisioneros políticos del estallido social, pues ha variado desde que inició todo esto. Poder decir que nosotros manejamos cifras de la organización Temblores, pero la Comisión Accidental maneja otras cifras, pero inicialmente nosotros mm, pues tenemos la cifra de que han sido detenidas más de 1.400 personas en el marco del estallido social, de las cuales solo más de 300 personas, casi se acerca a 400, son judicializadas y llevadas a cárceles. De esa cifra, pues han salido algunas personas en domiciliarias y otra en vencimiento de términos. De esas casi 400, de más de 300 personas, lo que cambia hoy el panorama. Eso no quiere decir que su situación jurídica haya calmado, simplemente que la fiscalía no ha podido demostrar su montaje, sus entrampamientos hacia la mayoría de compañeros y compañeras, pero su situación jurídica sigue abierta, solo que no va a seguir dentro de las cárceles. Hoy en día pues mantenemos una cifra más o menos de 70 personas a nivel nacional. ¿De dónde sacamos esas cifras? Pues bueno, eh, el partido de gobierno, lo que es el Pacto Histórico, pues presentó algunas propuestas a sus congresistas, ya sea senadores y representantes, a crear una comisión accidental para la verificación de derechos humanos, de salud y tener un conteo real, el número real de prisioneros tanto en las estaciones de policía como en cárceles y esto de la mano de organizaciones, familias y del propio ejercicio legislativo, pues intentó acercarse a esta cifra. En algún momento ese ejercicio se detuvo por diferentes circunstancias, pero eso fue lo que arrojó, las cifras que mantenemos. Y eso se ha intentado ir actualizando mes a mes, es lo que entendemos. Bien, ahora sobre la situación de derechos humanos, situación jurídica, humanitaria, pues es bastante diferenciada en cada una de estas personas o de cada uno de estos sectores. Por ejemplo, de las personas que aún nos encontramos en las cárceles, pues la situación varía, pero es más o menos igual. Es una incertidumbre para la gente que está tanto sindicada como condenada. Quien está condenado, pues eh, han dañado su hoja de vida, lo que la fiscalía ha intentado es manipular bajo preacuerdos, hostigamientos para que se firmen. Les entregan 5, 7 años o 4 años de prisión, pero que acepte los cargos y en esta zozobra jurídica, pues la mayoría se ve presionada a firmarlos. Eso no quiere decir que sus cargos sean reales. Y esto se está intentando demostrar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que viene haciendo un seguimiento y acompañamiento del padre jesuita Javier Giraldo. Y en temas de salud y derechos humanos es muy complejo porque muchas de las personas que hoy sufren o padecen de salud eh, pues vienen de torturas, de palizas de la policía que emprendieron en las estaciones de policía y que se agravó más en algunas cárceles, no en todas las cárceles, en donde le dieron pata, bolillo, bajo la estigmatización. Y bueno, incluso hay otros compañeros que fueron desarraigados de sus sitios, que, por ejemplo, el compañero Sergio Pastor, que vivía en Bogotá y debería estar cerca mientras estaba en su proceso, fue llevado hasta Valledupar, muy lejos de su tierra y bueno,
La idea era haberlo traído cerca hasta donde su familia, pero el estigamiento de los medios de comunicación o de persuasión como Semana y otro que ha sido muy a favor de, o la voz de la extrema derecha en estigmatizar, incluso nosotros hemos sentido la estigmatización y el peso eh, por haber, o eso es lo que nos hace interpretar de haber perdido el poder político administrativo del país, y el tratamiento es peor que a los rebeldes armados. Eh, y eso no ha generado solo lesiones físicas en temas de salud, sino en salud mental, donde hay compañeros y compañeras que se han intentado suicidar, quitar la vida por la desesperación. El terreno de la cárcel es un terreno hostil para cualquier persona, y más cuando el comportamiento de lo que los indica no tiene nada que ver con temas de criminalidad. Más bien es un tema de acciones y de pensamiento político por los que han sido traídos hasta aquí. Y pues bajo esta estigmatización y esa soledad, pues se ven en ese sentido, en su salud mental bastante deteriorada. ¿Hace cuánto existe la Mesa del Estallido, un aporte para la paz y la justicia social como escenario de interlocución con el gobierno? ¿Quiénes la integran? ¿Qué delegaciones del gobierno hacen parte y cómo se ha desarrollado el diálogo? Bueno, la mesa del estallido social eh, fue una propuesta que nació propiamente de la colectividad Jonathan Sabogal acá, debido a que el gobierno nacional presentaba propuestas para la escarcelación, y siempre miramos como que no se llevaban a feliz término, y mucha gente hablaba por nosotros, legisladores, gente de organizaciones, gente, en fin, intentaba hacer lo que consideraba bien, pero siempre caía o perdía la fuerza. Hasta donde ya colmó la paciencia de la colectividad fue cuando intentan introducir dos artículos en el proyecto de paz total, y por las mismas palabras del ministro del Interior de ese entonces, Alfonso Prada, y por otras palabras, eh, que la derecha, la extrema derecha en el Parlamento colombiano, pues exige que si quiere la continuidad del proyecto de la paz total, pues debe quitársele la posibilidad a una salida política a los prisioneros del estallido social. Entonces, prefieren darle continuidad al proyecto en su totalidad y quitar y buscar luego otra forma. Ahí dijimos, no, no, no se está tomando en serio nuestra salida. Luego con el tema de vocerías que se implementa, pues peor, porque eso muchas voces ya le decían, ahí hay unas inconsistencias, tienen unos errores jurídicos, hay que hacer, proponer por aquí, hay que modificar, pero pues el gobierno en su momento se volvió sordo. Así que desde el 2022, específicamente el 7 de diciembre del 2022, presentamos eh, ya escrito la propuesta, y la hicimos alcanzar al gobierno. Aquí estuvo el ministro Alfonso Prada con una delegación alta de gobierno, del alto gobierno, en la cárcel de Palmira, donde se llevaron la propuesta. Nosotros hemos tenido que defenderla, justamente también denunciando el asesinato de nuestros compañeros, como es el caso de Diego Escobar Barona, asesinado el 20 de febrero del 2022, 23, disculpe. Eh, y justamente eso es lo que nos llevaba a robustecer el pedido de la mesa, eh, de buscarle un tema de solución a muchas circunstancias. Y la defendimos a capa y espada y fue saliendo, así que el 19 de julio el 19 de julio del 2023 pues se materializa en una tercera huelga de hambre, bajo esas exigencias que el gobierno nacional, sobre todo la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, acceda a firmar esta mesa. Mm, con unos principios muy básicos. En primer lugar, son tres que defendemos, y es la búsqueda de soluciones sociojurídicas y sociopolíticas a la escarcelación de los prisioneros de la protesta social. No solo abarcamos la gente del estallido en lo que es marco del 2021, sino que consideramos esto viene unido a las protestas y encarcelados del 2020 y 2019.
por lo menos como colectividad Jonathan Sabogal, así lo defendemos y lo proponemos. También para la gente que está sindicada poder demostrar su inocencia, pero la gente que está condenada consideramos que salieron por acciones políticas y su pensamiento y no pensamos dejarlos en las cárceles. Les defenderemos, por lo menos es la visión de la Jonathan Sabogal. Ahora, la mesa, a partir de eso, el tiempo ha venido creciendo eh, junto no solo con la oficina del Alto Comisionado para la Paz, sino que para ese entonces con Gabriela Pozo, que era alta consejera presidencial para la Juventud, también Ministerio del Interior, Ministerio de Justicia y otras delegaciones de gobierno que vinieron en ese entonces. Bien, ¿cómo se desarrolla la mesa del estallido? Pues se realiza bajo una propuesta a partir del principio filosófico del marco o el proyecto de la paz total, donde dice que se espera superar o buscar la superación del conflicto armado, político y social. Para nosotros consideramos que la parte donde genera toda la violencia que hoy vive el país, que intenta superar por más de 50 años, es algo que hubiera podido revisarse desde su base, que es el conflicto social, una desigualdad social y económica enorme que sigue persistiendo en nuestro país y que por falta de diálogo y por falta de que el Estado le diera eh, la importancia que era y no tomar otros caminos, pues se fue degradando hasta esta conflictividad armada. Pero que aún sigue latente en nuestra sociedad porque aún sigue marchando la gente, sigue saliendo y hemos dicho, bueno, hay que presentarla por este motivo y por este lado, la propuesta al proyecto de paz total. Mm, una de las diferencias de las diferentes mesas que hay es que hay mesas de paz, hay mesas carcelarias, hay mesas de exigencias de ordenamiento territorial para el Ministerio del Interior, pero lo que nosotros presentamos es una propuesta a la superación de la violencia y propuestas donde podríamos conversar, negociar, exigir, presentar y conocer también. Por eso se queda en la oficina del Alto Comisionado para la Paz. Como lo decía anteriormente, viene siendo acompañada esta mesa gubernamentalmente por el Ministerio del Interior, Ministerio de Justicia, por lo que era la Alta Consejería Juvenil, también por otros ministerios y otras instituciones del Estado. Por parte del gobierno. Por parte de la Jonathan Sabogal, pues siempre ha dicho que este no es un diálogo cerrado. Si bien ha ganado esta apuesta de forma participativa para este grupo de personas, siempre ha dicho que el diálogo debe ser de cara a la nación, de cara a quienes salimos a protestar, las víctimas, y por eso se ha solicitado el acompañamiento y asesoría de algunas organizaciones de confianza, como son Raíz Congreso de los Pueblos, como es CEU de Paz en Centro Derechos Humanos del Pacífico, también la campaña Objetivo Libertad, Justicia y la Corporación Justicia y Dignidad, el padre Javier Giraldo nos acompaña, la Corporación Claretarma Norman Pérez Bellos, el Comité para Solidaridad para Presos Políticos y otras organizaciones que vienen acompañando. Eso no quiere decir que la mesa quede allí cerrada, más bien se intenta dar un funcionamiento en lo que quedó constituido. ¿Cómo se iba a dar? Cada mes se iba a presentar una mesa dialógica a lo que se refiere es la discusión y aprobación de todas las ideas que se hayan recogido durante el mes o durante el tiempo que se considere en las mesas técnicas. O sea que la aprobación siempre se daría en las mesas dialógicas y la discusión y temas para llevar a esa mesa se darían en la mesa técnica. Entonces, nosotros habíamos recogido por más de 6 meses iniciativas en este espíritu y sobre todo de cara a presentarle a la nación un diálogo directo entre quienes fueron los que materializaron este tipo de violencia estatal para la superación del conflicto, del conflicto social, sobre todo la criminalización a la protesta social, buscar
lo que era solución de reparación, justicia y sobre todo verdad de lo que ocurrió en el marco del estallido social y pues buscar nuestras libertades. En ese sentido, pues se iba a dar de cara a la nación el 5 de diciembre del 2023 la apertura oficial en una serie de diálogos donde recogía o se esperaría que salieran voceros y voceras a nivel nacional, pero ha quedado detenido esto y es la problemática de la cual nos encontramos en la cuarta huelga de hambre. ¿Qué exigencias o puntos hacen parte de esta mesa, David? Bueno, ahí en las exigencias nosotros mm, miramos rápidamente que habían unas problemáticas, no solo como se decía anteriormente en la cárcel, sino quienes estaban compañeros y compañeras afuera, quienes estaban en domiciliaria y quienes estaban exiliados y exiliadas también, las víctimas. Entonces consideramos crear un primer documento para firmar para partir, que eran garantías. Pero también había una situación de garantías muy propiamente para quienes estábamos encarcelados e interlocutando, y por lo que se dio o intentó crear unas condiciones para el diálogo desde la cárcel. Pero el documento que llevó por más de 3 meses, el más robusto, el que más debate tuvo, no solo en las mesas técnicas, sino que llevó a 2 mesas dialógicas a hablar de esto, fue un documento que era el documento de garantías, que recogía todo lo que el gobierno no solo accedía, sino que proponía también. Y no solo quedaba para el ámbito de la cárcel de Palmira, sino para todos y todas, incluso para las compañeras mujeres que tuvieran su propia voz. Los puntos, como había unos particulares de propiamente de la cárcel, también estaban otros puntos de exigencia para esos días y para hoy en día en materia política. Estábamos exigiendo el tema de salud, de acompañamiento psicosocial, de acompañamiento jurídico, del acompañamiento permanente a nuestras familias, de las amenazas, los hostigamientos, de muchas madres que han tenido que salir del país, eh, también de las organizaciones que han sido vulneradas por todo este tema. Bueno, infinidad, la alimentación que se vive en las condiciones de las cárceles que son muy, muy malas. eh, y pues los compañeros y compañeras que se encuentran afuera. Y eso se ha llevado a lo que hoy se conoce como la mesa y tiene muchos más puntos, de los cuales hoy la huelga se determina por reinstalar esa mesa para poder abordar estos temas de urgencia. David, en este mismo orden de ideas, ¿en qué puntos se ha avanzado y en cuáles no? Bueno, como le decía, son infinidad de temas que pues ahorita no me es posible mencionar muchos de ellos porque estaban en discusión, ni siquiera en aprobación todavía. Eh, pero habían muchos temas, sobre todo en la seguridad de los compañeros afuera. Fue algo que se tuvo una discusión bastante amplia, también una discusión de cómo se iba a dar la conversación o de cara al país para que pudiera participar. David, ¿cómo califican ustedes la actuación y el proceder del gobierno nacional y sus delegaciones? Mm, ¿Qué califican la actuación del gobierno y sus delegaciones? Pues que lo que podemos decir es que en cada una de las actuaciones de diálogo o de conversaciones, negociaciones que pudimos tener, pues siempre era un desconocimiento, era un retroceso, no importancia, eh, como que era haber abierto el espacio como por mantenerlo y que se quedara en la cárcel. Era un tema era y sigue siendo un tema complejo porque después de haber avanzado tanto, pues mire que hoy tenemos que ir de cara a una huelga de hambre. Hoy ya marcamos el cuarto día de huelga de hambre para que se brinden las garantías de lo que se habló. O sea, es que por más de 6 meses uno no gasta un presupuesto de la nación para que simplemente echarlo a la borda. Mm, ¿Qué calificación tiene? Pues que
que el gobierno no le está dando la importancia a lo que tanto abandera y que presentó como uno de sus principios bandera, que fue la escarcelación y pues escuchar, sobre todo escuchar. Este gobierno dice ser del cambio, del diálogo y hasta ahora, por más que hayamos anunciado con anticipación la huelga de hambre, hemos tenido que ir acá a tener que usar acciones políticas de hecho y no es posible en un gobierno del cambio tener esta situación. ¿Cuándo y por qué empieza la huelga de hambre, David? Bueno, esta cuarta huelga de hambre se anunció el 20 de marzo del 2024 e inició el 1 de abril. eh, Básicamente por la nula respuesta o ni siquiera la nula respuesta, el poco interés que presenta el alto comisionado Oti Patiño a las diferentes mesas y podemos hablar de la nuestra propia, ni siquiera ha brindado un canal de comunicación para decir seguimos, no seguimos, simplemente la dejó tirada y le hemos hecho dar conocimiento por infinidad de canales que tenemos de compañeros y compañeras que se encuentran afuera. Así que decir que desconoce desde el desde el mes de diciembre del 2023, pues eso es una falsedad. Hoy lo que le está diciendo al movimiento social es básicamente, si usted quiere tener un diálogo, unas mesas, a uno le da por interpretar que si usted tiene armas o tiene otro tipo de violencias, pues lo escuchan. Aquí estamos presentando que no hay que tener armas para dialogar y sobre todo a una población tan vulnerable y tan estigmatizada que en gran parte pues sus familias ayudaron a subir al poder. Entonces no entendemos cuál es la lógica que marca este gobierno y sobre todo en cabeza del comisionado para la paz Oti Patiño. Ni siquiera responde sí ni no. O sea, eh, el día miércoles, el día de ayer, podemos presentar y adjuntar pruebas que la Comisión Accidental citó al Comisionado de Paz, también citó al Ministerio del Interior, Ministerio de Justicia, y simplemente no fue, no delegó a nadie, no envió, aún sabiendo a lo que sea. Y hoy se espera, eh, después de esa reunión se emitió unas preguntas, tenemos entendido, de control político, vamos a ver con qué sale, pero realmente aquí el gobierno es nula la situación. ¿Qué exigencias en particular tiene esta huelga de hambre? La exigencia en particular que tiene esta huelga de hambre es que no tiren todo al basurero, un diálogo por más de 6 meses, con gran presupuesto, con unas intenciones bastante grandes para la solución del conflicto social del país, sobre todo en buscar la verdad para lo que sucedió en el estallido social. Para nosotros lo que se vivió en la ciudad de Santiago de Cali y el resto del departamento del Cauca fue un laboratorio de guerra urbana, donde se ha dicho que muchas de las acciones de los compañeros violentas que se vieron fue producto de sabotear la ciudad y eso es mentira, es producto de una respuesta de agresión ni siquiera desbordada, sino planificada, porque si recordarán el Valle del Cauca fue cerrada vía mar, vía aérea y vía terrestre para que ninguna organización de derechos humanos ingresara al país, al departamento y sobre todo si recordarán el hostigamiento con helicópteros todas las noches, como si se fueran a tirar, como si fueran a hacer algo. También las interrumpidas señal de internet en diferentes áreas, la luz, o sea, fue un hostigamiento, la utilización de neoparamilitares, utilizadas pues armamentos desde el batallón Pichincha que se conoce y que bueno, hay muchas cosas de que la suspensión de Internet pues ya está conocida por la Suprema Corte y las armas están en investigación, que sí se salieron de la tercera división para entregársela a civiles y con plena autoridad a luz del día de la Policía Nacional que se corresponde. David, ¿cuántas huelgas de hambre más han sostenido ustedes como presos políticos y qué respuestas han obtenido de ellas? Bueno, hasta ahora hay 4 huelgas de hambre con esta y esperamos que sea la última porque nosotros vamos a una huelga indefinida como siempre. La primera duró 11 días, la segunda duró cerca de 12 días, donde tuvo la participación de otras cárceles,
como Jamundí, como Acacias Meta, como Cómbita y personas que estaban fuera de las cárceles en condición de domiciliario. Hoy en día nos enfrentamos a una cuarta huelga de hambre y bueno, lo que se exige es la reapertura, reactivación y compromiso del gobierno, garantías para poder seguir y llevar a cabo esto y presentarle a la nación. También que determine una fecha para que le muestre a la nación qué fue lo que acordamos y la participación que debe tener, que esto hace parte de la sociedad. David, de la actual huelga de hambre, en lo que va corrido de ella, ¿qué respuestas han obtenido hasta el momento? ¿Qué respuestas ha tenido hasta el momento? Ninguna. Hasta ahora no hemos escuchado nada. Nuestra condición, cuarto día de huelga de hambre, solo ha venido Defensoría del Pueblo Regional, Personería y Secretaría de Gobierno de la Alcaldía de Palmira. Del resto, no hemos tenido ningún pronunciamiento ni acercamiento por el gobierno nacional, pero sí sabe de nuestra existencia y sí sabe que llevamos todos estos días de huelga de hambre. ¿Hasta dónde quiere llegar el gobierno? No sabemos. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Hasta las últimas consecuencias. Vamos a ir por nuestra dignidad y así lo hemos planteado diferentes veces. Tenemos palabras y eso lo haremos. Así nos cueste la vida. Bueno, muchísimas gracias a David Bernal, preso político del estallido social, por habernos brindado toda esta información y contexto sobre la situación que atraviesan los presos políticos en los centros penitenciarios y carcelarios del país debido al incumplimiento del gobierno, no solamente a las exigencias alrededor de la mesa ya señalada, sino de las promesas realizadas en campaña para dar solución a la situación judicial que hoy los mantiene tras las rejas, siendo ellos y ellas claves en el despertar de la conciencia del país durante el paro del 2021 y durante otras jornadas de movilizaciones o expresiones, luchas sociales, populares, campesinas, indígenas, afro, sindicales. Y por supuesto, la posterior elección de Gustavo Petro y Francia Márquez como fórmula presidencial y de los congresistas del pacto histórico hoy en día. Esperamos que les puedan dar pronta solución a las exigencias que vienen realizando alrededor de la mesa del estallido, un aporte para la paz y la justicia social y claramente la pronta consecución de la libertad, no solamente de ellos, sino de todos los presos políticos del país, víctimas de la persecución política y judicial del régimen de derecha que ha imperado en el país. Muchísimas gracias también a toda la audiencia por su sintonía y esperamos encontrarnos en una próxima oportunidad. Hasta luego.